El monte Everest, la montaña más alta del mundo, siempre ha sido un símbolo de la determinación y la aventura humanas. Pero detrás de su belleza se esconde un lado oscuro, lleno de historias trágicas. Muchos escaladores han alcanzado la cima, pero otros se han enfrentado a retos mortales en sus peligrosas laderas. Entre los que han perdido la vida, algunas historias destacan por sus detalles desgarradores y las difíciles preguntas que plantean sobre los riesgos de la escalada y el poder de la naturaleza. Desde avalanchas mortales hasta tragedias solitarias, estas son las 5 peores muertes en el Everest que nos recuerdan los peligros que conlleva perseguir un sueño tan increíble. La historia de Babuchiri Sherpa, al igual que los picos que conquistó, está marcada por alturas extraordinarias y una caída trágica. Nacido en Nepal en 1965, Babu comenzó su andadura como porteador de trekking a los 15 años, transportando pesadas cargas por el terreno del Himalaya a cambio de un salario mísero. Pero incluso, ante las dificultades, su determinación por superar sus circunstancias nunca flaqueó. A lo largo de los años, trabajó sin descanso y fue ascendiendo poco a poco en el mundo del alpinismo. A los 23 años, logró su gran salto al unirse a una expedición al Kanchenjunga, el tercer pico más alto del mundo. Desafiando todas las expectativas, Babu alcanzó la cima sin oxígeno suplementario mientras ayudaba a su equipo, una hazaña extraordinaria que demostró su fuerza y resistencia. Lo que siguió fue una carrera que consolidó el legado de Babu como uno de los mejores Sherpas de la historia. Entre sus muchos logros, destaca el haber pasado 21 horas sin oxígeno suplementario en la cima del Everest. Una hazaña sin precedentes que sigue sin igual hasta la fecha. También batió récords de velocidad al alcanzar la cima del Everest en solo 16 horas y 56 minutos. Un récord que posteriormente fue superado, pero que no por ello menos impresionante. A lo largo de su carrera, Babu alcanzó la cima del Everest en 10 ocasiones, un logro que pocos han podido igualar. Sin embargo, la historia de Babu se extendió más allá de las heladas laderas del Himalaya. No era solo un escalador, sino también un humanitario y ecologista. Impulsado por su compromiso con su comunidad, trabajó para crear una escuela en su ciudad natal, brindando oportunidades a las generaciones futuras. Sus contribuciones fueron reconocidas por el gobierno nepalí, que inauguró el Museo Conmemorativo Babuchiri en Katmandú y erigió una estatua en su honor. En 2001, Babu se embarcó en la que sería trágicamente su última expedición al Everest. Para un escalador de su calibre, se esperaba que el viaje fuera rutinario. Para entonces, ya había conquistado la montaña 10 veces, ganándose la reputación de ser uno de los Sherpas más consumados de su época. La expedición comenzó a principios de abril, con Babu y su equipo aclimatándose en el campamento base. El 19 de mayo habían llegado al campamento 2, situado a 6.400 metros, donde esperaban a que mejorara el tiempo para intentar alcanzar la cima. Pero aquella fatídica tarde, mientras el equipo descansaba, Babu se aventuró a salir al glaciar para tomar fotografías. La nieve ocultaba una estrecha grieta y, en una fracción de segundo, cayó al vacío. Cuando el equipo se dio cuenta de que faltaba, se organizó rápidamente un equipo de búsqueda. Siguiendo las huellas en la nieve, localizaron un pequeño agujero por donde había caído Babu. A pesar de las condiciones traicioneras, un alpinista argentino, Willy Venegas, tomó la iniciativa y descendió a la grieta en la oscuridad helada. Por la mañana, Venegas, ayudado por otro Sherpa, trabajó sin descanso para recuperar el cuerpo de Babu. Dentro de los límites de la grieta de 80 centímetros de ancho, retiraron minuciosamente el hielo y finalmente aseguraron el cuerpo con una cuerda. Durante las siguientes 8 horas, casi 60 Sherpas colaboraron para bajar el cuerpo de Babu por la montaña, sorteando la peligrosa cascada de hielo y las innumerables grietas para llevarlo de vuelta al campamento base. La muerte de Babu conmocionó a Nepal y a la comunidad mundial de escaladores. Dejó atrás a su esposa y a sus 6 hijas, cuyo dolor era inconmensurable. En reconocimiento a su legado, la familia real nepalí prometió proporcionar a sus hijas educación gratuita en una de las escuelas más prestigiosas del país. La vida de Babuchiri Sherpa fue un ejemplo de resiliencia, valentía y generosidad. Escalaba montañas no solo por la gloria personal, sino también para elevar a su comunidad e inspirar a otros. Su trágica muerte es un conmovedor recordatorio de los riesgos inherentes a la búsqueda de la grandeza. Sin embargo, su legado perdura, tanto en la historia del alpinismo como en las vidas de aquellos a quienes tocó. Para quienes escuchan su historia, Babu sigue siendo un símbolo de determinación. Un hombre que alcanzó alturas inimaginables, pero cuyo corazón nunca abandonó la tierra. En 1974, el renombrado alpinista francés Gerard Dewassou puso su mirada en la formidable cresta oeste del Everest,
una de las rutas más traicioneras hacia la cima. Conocida por su terreno accidentado, su clima impredecible y su dificultad sin igual, la cresta oeste había desafiado durante mucho tiempo incluso a los escaladores más experimentados. Debuasu, famoso por su extraordinaria experiencia en la escalada, se unió a un equipo de 19 escaladores y sherpas en esta audaz expedición. El grupo llegó a la base de la montaña a finales de agosto, plenamente consciente de los riesgos que corrían. La temporada del monzón estaba terminando, pero el clima seguía siendo muy inestable, lo que convertía su aventura en una apuesta calculada en la que cada paso podía inclinar la balanza entre el triunfo y el desastre. Sin dejarse intimidar por la amenaza inminente de las condiciones volátiles, el equipo siguió adelante y estableció una serie de campamentos de gran altitud a lo largo de la ruta. Su determinación y camaradería les ayudaron a soportar los retos que planteaba la cresta oeste. El ánimo se mantuvo alto mientras se aclimataban y se preparaban para el empujón final hacia la cima. Sin embargo, la naturaleza impredecible de la montaña pronto reveló su devastador poder. En la noche del 9 de septiembre, la catástrofe se desató con una fuerza implacable. Mientras los escaladores descansaban en sus tiendas, una avalancha gigantesca descendió por las laderas, envolviendo los campamentos en nieve y hielo. La fuerza de la avalancha fue abrumadora y sepultó a Debuasu y a 5 sherpas bajo su peso aplastante. Los supervivientes se apresuraron a buscar a sus compañeros, excavando frenéticamente entre los escombros con la esperanza de encontrar supervivientes. Sin embargo, la destrucción era demasiado grande y sus esfuerzos resultaron inútiles. Ni Debuasu ni los sherpas fueron recuperados de las profundidades heladas. La tragedia dejó a la comunidad escaladora en estado de luto, dejando a los supervivientes y a sus seres queridos devastados por la pérdida. La cresta oeste, ya famosa por sus peligros, se convirtió en un símbolo inquietante del poder implacable de la naturaleza y la fragilidad de la ambición humana. La pérdida de 6 vidas en una sola noche nos recordó a todos los riesgos extremos asociados al alpinismo de alta montaña, donde la línea entre el éxito y la catástrofe es peligrosamente delgada. Tras la catástrofe, los escaladores evitaron la cresta oeste durante los 5 años siguientes, consolidándose su reputación como ruta mortal. La avalancha se convirtió en una advertencia que nos recuerda la importancia de respetar la imprevisibilidad y la fuerza bruta de la montaña. También puso de relieve la inestimable contribución y el sacrificio de los sherpas, cuyo valor y experiencia a menudo se pasan por alto en los relatos de los logros de la escalada. El legado de Gerard Debuasu, junto con el de los sherpas que perecieron junto a él, perdura como testimonio del espíritu de exploración y de los profundos lazos forjados frente al peligro. Su historia, aunque marcada por la tragedia, es un ejemplo de la resiliencia y la camaradería que definen a la comunidad alpinista. Para quienes se aventuran hoy en día en la cresta oeste, el recuerdo de aquella fatídica expedición sirve como advertencia y como inspiración duradera, un llamamiento a abordar la montaña con humildad, respeto y precaución inquebrantable. En 1924, George Mallory, de 37 años, y Andrew Sandy Irvine, de 22, se embarcaron en una expedición británica con el ambicioso objetivo de convertirse en los primeros en conquistar el Everest. En una época en la que Nepal estaba cerrado a los extranjeros, el equipo se acercó a la montaña por su lado norte, el tibetano, una ruta tan intimidante como remota. La expedición fue un testimonio de la determinación humana y el espíritu de aventura, pero acabaría convirtiéndose en uno de los misterios más perdurables del alpinismo. Mallory e Irvine comenzaron su asalto a la cima el 6 de junio, partiendo del Collado Norte, a una altitud de 7.000 metros, 22.966 pies. Acompañados por ayudantes tibetanos, se abrieron camino hacia las implacables laderas superiores del Everest. Al día siguiente, la pareja había alcanzado su último campamento alto, a unos 8.200 metros, donde los porteadores tibetanos dieron media vuelta. Antes de separarse, Mallory entregó una nota a uno de los porteadores, dirigida a su compañero de expedición Noel Odell. En ella, Mallory indicaba dónde esperaba que Odell los viera al día siguiente y a qué hora. El 8 de junio, el tiempo dio un respiro a la implacable capa de nubes, y Odell pudo vislumbrar fugazmente 2 figuras, 2 pequeños puntos en movimiento, en un saliente rocoso de la cresta noreste. Fue la última vez que se vio a Mallory e Irvine. A partir de ese momento, la pareja desapareció en la gélida extensión del Everest, y su destino quedó envuelto en el misterio. Los esfuerzos por encontrar a los escaladores desaparecidos se vieron obstaculizados por las duras condiciones. Odell volvió a ascender al campamento alto y lo rebasó en un intento desesperado por localizar a sus compañeros. Sin embargo, una violenta tormenta azotó la montaña,
obligándole a retirarse. La llegada del monzón imposibilitó cualquier búsqueda. Con el corazón roto y sin alternativas, el líder de la expedición, Edward Norton, envió un telegrama al The Times de Londres: Mallory e Irvine muertos en el último intento. Fue un final sombrío para una expedición que había estado tan cerca de hacer historia. El propio Norton había alcanzado una altitud de 8.570 metros sin oxígeno embotellado durante la expedición, un récord de escalada sin ayuda en el Everest, que se mantuvo hasta 1978. Ese año, Reinhold Messner y Peter Habeler lograron la primera ascensión al Everest sin oxígeno suplementario, superando finalmente la notable hazaña de Norton. Pasaron las décadas, y el misterio de la desaparición de Mallory, Irvine, siguió atormentando a la comunidad alpinista. En 1933, otra expedición británica al Everest encontró el piolet de Irvine a una altitud de 8.460 metros, un escalofriante recordatorio del desafortunado intento del dúo. A lo largo de los años, informes esporádicos de escaladores apuntaban al descubrimiento de un cadáver antiguo entre los 8.100 y los 8.500 metros, pero ninguno de estos avistamientos pudo verificarse. El gran avance se produjo el 1 de mayo de 1999, cuando el alpinista estadounidense Conrad Anker, miembro de un equipo de búsqueda internacional, se topó con el cuerpo de Mallory. Encontrado a una altitud de 8.159 metros, los restos de Mallory estaban congelados entre los escombros, con la pierna rota y heridas visibles en la cabeza, evidencia de una caída catastrófica. A pesar de este descubrimiento, el cuerpo de Irvine sigue desaparecido, dejando sin resolver una pieza crucial del rompecabezas. Entre los objetos que faltaban del cuerpo de Mallory se encontraba una pequeña cámara Kodak. Si se recuperara, la cámara podría contener pruebas fotográficas de que Mallory e Irvine alcanzaron la cima, resolviendo así la pregunta que ha permanecido sin respuesta durante casi un siglo. ¿Lograron la primera ascensión exitosa del Everest antes de perecer en el descenso? La historia de Mallory e Irvine perdura como un capítulo especial en la historia de la exploración. Su valentía y ambición ampliaron los límites de lo que se creía posible en aquella época, inspirando a generaciones de escaladores que les siguieron. Aunque su destino final sigue envuelto en la incertidumbre, su historia demuestra la naturaleza implacable de las cumbres más altas del mundo y el deseo perdurable del ser humano por alcanzar lo desconocido. En una fatídica noche de mayo de 2006, las heladas laderas del Everest se convirtieron en el escenario de una tragedia que sacudió a la comunidad alpinista y redefinió la ética del alpinismo de altura. David Sharp, un experimentado alpinista británico, yacía moribundo cerca de la cima, mientras decenas de alpinistas pasaban a su lado, concentrados en sus propias ambiciones. Su solitaria muerte planteó inquietantes preguntas sobre la moralidad, la supervivencia y el precio de alcanzar la grandeza en uno de los entornos más hostiles del mundo. La vida de David Sharp comenzó lejos de los picos helados del Himalaya. Nacido y criado en Hertfordshire, Inglaterra, siguió una trayectoria convencional en sus estudios, obtuvo una maestría en ingeniería en la Universidad de Nottingham y emprendió una prometedora carrera en una empresa de defensa. Sin embargo, bajo esta vida estructurada, Sharp albergaba un profundo amor por la aventura. Su pasión por el alpinismo surgió a través de ascensiones graduales a picos más pequeños, antes de afrontar retos mayores, como el Matterhorn en Suiza y el Kilimanjaro en África. Con el tiempo, su atención se centró en los gigantescos picos del Himalaya, impulsado por un espíritu intransigente y la creencia en la escalada pura y autosuficiente. La filosofía de Sharp sobre la escalada reflejaba una visión purista de este deporte. Rechazaba el uso de oxígeno suplementario y los grandes equipos de expedición, ya que consideraba que diluían la auténtica experiencia de la escalada. Para él, la verdadera prueba de la resistencia humana era enfrentarse a la naturaleza en sus propios términos. En 2002, Sharp escaló con éxito el Cho Oyu, el sexto pico más alto del mundo, sin oxígeno embotellado, lo que le valió la admiración por su fuerza y resistencia. Esta hazaña reforzó su confianza y sentó las bases para su objetivo final, la ascensión en solitario del Everest. En 2006, Sharp estaba decidido a conquistar el Everest, pero abordó el reto con un apoyo mínimo. Contrató los servicios de la agencia Asia Trekking, con sede en Nepal, para su paquete de servicios básicos, que solo incluía ayuda logística hasta el campamento base avanzado, un permiso y un suministro limitado de oxígeno. Este enfoque austero lo dejaba en una situación vulnerable, pero Sharp aceptó el riesgo y dijo a los demás: «Si no lo consigo esta vez, no volveré». El 13 de mayo, Sharp comenzó su ascenso final desde el Collado Norte. Los detalles de su escalada siguen envueltos en el misterio. Sin radio ni teléfono satelital,
no dejó ningún registro de su progreso y se desconoce si llegó a la cima. Algunos escaladores informaron haber visto una figura parecida a Sharp cerca de la cima ese día, lo que llevó a especular que pudo haberlo conseguido, o haber estado muy cerca antes de que surgieran problemas en el descenso. Agotado y desorientado, Sharp buscó refugio en la cueva Green Boots, un hueco rocoso famoso por albergar el cuerpo de Tsewang Paljor, un escalador que pereció allí en 1996. A más de 8.500 metros de altitud, la cueva se encuentra en la zona de la muerte del Everest, donde los niveles de oxígeno son peligrosamente bajos y las temperaturas pueden descender hasta niveles letales. Sharp fue avistado por varios escaladores mientras estaba sentado en la cueva, luchando por sobrevivir en el aire enrarecido. Los escaladores turcos fueron de los primeros en encontrar a Sharp en la madrugada del 15 de mayo. Aunque estaba vivo, se encontraba gravemente debilitado, con congelaciones y una grave falta de oxígeno. Intentaron ayudarle, pero, limitados por sus propios recursos, poco pudieron hacer antes de continuar su descenso. Más tarde, pasó por allí una expedición comercial dirigida por Russell Bryce. Entre ellos se encontraba el escalador Mark Inglis, que había sufrido la amputación de ambas piernas, quien observó el deterioro del estado de Sharp, pero consideró que ya no había nada que hacer por él. Teniendo en cuenta su propia seguridad y sus objetivos, el equipo siguió adelante. A medida que el estado de Sharp empeoraba, un Sherpa que se acercó a él escuchó sus últimas palabras. «Me llamo David Sharp, soy de Asian Trekking y solo quiero dormir». Poco después falleció, convirtiéndose en una de las muchas víctimas del Everest. Con solo 34 años, la vida de Sharp terminó en soledad en las heladas laderas que tanto le había costado conquistar. El cuerpo de Sharp permaneció en la cueva de las Botas Verdes durante un año, hasta que los Sherpas lo trasladaron respetuosamente a un acantilado cercano, dejándolo caer por la cara norte. Su muerte provocó una gran conmoción en la comunidad mundial de escaladores y desencadenó debates sobre la responsabilidad ética de los escaladores. Muchos criticaron a las personas que pasaron junto a él sin ofrecerle ayuda, mientras que otros señalaron la casi imposibilidad de realizar un rescate a tal altitud. El enfoque minimalista de Sharp, la falta de un equipo de apoyo y el oxígeno limitado también se consideraron factores que contribuyeron a su destino. La historia de David Sharp es un recordatorio de los peligros del Everest y de la dura realidad del alpinismo a altitudes extremas. Puso de manifiesto la delgada línea que separa el triunfo de la tragedia, obligando a los escaladores a enfrentarse a las complejidades morales de su afición. Si bien la muerte de Sharp describe los riesgos de las expediciones en solitario, también es una oda al inquebrantable deseo del espíritu humano de alcanzar la cima, incluso cuando el precio es todo. En las primeras horas del 18 de abril de 2014, el monte Everest fue testigo del accidente más mortífero hasta la fecha. Una tragedia que se cobró la vida de 13 Sherpas, dejó 3 desaparecidos y varios heridos. La avalancha golpeó la cascada de hielo Khumbu, un tramo notoriamente peligroso en la ladera sur de la montaña, alrededor de las 6:30 de la mañana, hora local. Arrasó el campo de Palomitas, una zona situada a unos 5.800 metros de altitud conocida por sus enormes bloques de hielo, esparcidos como restos congelados. Los Sherpas, fundamentales en las expediciones al Everest, transportaban el equipo de los escaladores cuando se produjo la catástrofe. La cascada de hielo Khumbu es famosa entre los alpinistas desde hace mucho tiempo. Se trata de un laberinto caótico y siempre cambiante de seracs y grietas que se transforman constantemente con el movimiento de la montaña. La avalancha se originó en el hombro oeste, donde se alzaban amenazadores glaciares colgantes. Estos glaciares, precarios e impredecibles, son propensos a derrumbarse sin previo aviso, provocando cascadas de hielo y nieve que se precipitan montaña abajo. Para los Sherpas atrapados en la avalancha no había escapatoria. Cada año, cientos de escaladores acuden en masa al Everest, atraídos por el encanto de coronar la cima más alta del mundo. La ruta de la cresta sureste, conquistada por primera vez en 1953 por Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay, sigue siendo la más popular. Para estos escaladores, muchos de los cuales pagan más de $50,000 por la oportunidad de pisar la cima del Everest, el éxito depende en gran medida del trabajo y la experiencia de los Sherpas. Estos alpinistas de élite, a menudo desconocidos por la comunidad escaladora en general, son la columna vertebral de todas las expediciones. Por cada cliente que intenta la ascensión, al menos 2 Sherpas trabajan entre bastidores, transportando cargas, montando campamentos y fijando cuerdas en la ruta. Según muchos alpinistas veteranos, la cascada de hielo del Khumbu es posiblemente el lugar más peligroso del mundo para la escalada. Desde el campamento base se pueden ver las avalanchas que rugen por la ruta, aterrorizando a todos.
Para mitigar los riesgos, los escaladores suelen atravesar la cascada de hielo por la noche, guiados por linternas frontales, cuando el hielo es más estable. Entre las 2 y las 5 de la madrugada, las temperaturas son bajas, y es menos probable que los glaciares situados más arriba desprendan su carga. Al amanecer, cuando el sol calienta la montaña, el hielo comienza a derretirse y desmoronarse, lo que aumenta la probabilidad de avalanchas y derrumbes. Sin embargo, los Sherpas son los que soportan el peso de estos peligros. Su trabajo exige repetidos viajes a través de la cascada de hielo, a menudo cargando pesadas cargas para apoyar a los escaladores que les siguen. Los Sherpas corren los mayores riesgos, afirma el famoso escalador Conrad Anker. Ellos soportan la verdadera carga de la escalada del Everest. Entre los fallecidos en la avalancha se encontraba Aang Kaji Sherpa, un experimentado escalador y padre de 6 hijos. Kaji se había ganado a pulso su reputación como uno de los Sherpas más fuertes de la montaña. En 2012, durante la expedición al Everest de North Face National Geographic, Kaji se convirtió en la primera persona de esa temporada en alcanzar la cima del Everest, fijando con destreza las cuerdas para los escaladores que le seguían. A pesar de sus logros, Kaji era humilde y regresó al campamento tras su intento de alcanzar la cima ese año, donde fue recibido con aplausos. Con una sonrisa tranquila, se limitó a decir que no estaba tan cansado. La dedicación de Kaji a su equipo iba más allá de su destreza como escalador. En la misma expedición, cuando los escaladores llegaron a la zona de la muerte, una altitud superior a los 7.900 metros, donde la supervivencia es una lucha constante, Kaji corrió incansablemente entre las tiendas, llevando tazones de sopa caliente al equipo agotado. Su altruismo y su fuerza lo convirtieron en un pilar de apoyo, tanto en sentido literal como figurado, en las implacables laderas del Everest. La avalancha que se llevó la vida de Kaji y sus compañeros Sherpas puso de manifiesto la dura realidad de la dependencia del alpinismo de estos héroes anónimos. Mientras los escaladores suelen disfrutar de la gloria de alcanzar la cima del Everest, son los Sherpas quienes arriesgan sus vidas una y otra vez, cargando con el peso, garantizando la seguridad y recorriendo los pasos más traicioneros de la montaña. Sus sacrificios han hecho posible innumerables ascensiones, pero el precio es inmenso. Después, la comunidad de escaladores se vio obligada a afrontar verdades incómodas sobre la ética de las expediciones a gran altitud. Para muchas familias Sherpas, la pérdida no solo fue personal, sino también económica. Los Sherpas suelen mantener a familias enteras con los ingresos de una sola temporada de escalada, lo que hace que su trabajo no solo sea peligroso, sino también esencial para la supervivencia de sus familias. La avalancha de 2014 en la cascada de hielo del Khumbu es un recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan quienes hacen realidad el sueño del Everest para otros. Para los Sherpas que perdieron la vida ese día, incluido Aang Kaji, su valentía y sus contribuciones permanecerán grabadas en la historia de la montaña. Y para aquellos que siguen escalando el Everest, la tragedia es un llamamiento a honrar la vida y el legado de quienes pagan el precio más alto en sus implacables laderas.